Se cumplen 26 minutos sobre las 9 de la mañana. Buenos días, bienvenidos todos a la sintonía de Radio Esquina. Hoy miércoles, día 21 de febrero del 2024. Recordaros que estamos en el 97.6 del dial, donde puedes sintonizarnos, también a través de mi Facebook personal, Esperanza Franco Vipió, en el Facebook de Radio Esquina. Luego un poquito más tarde lo subiremos al iVoox y también, por supuesto, al canal de YouTube. Y lógicamente a través de internet nos puede escuchar en todo el mundo. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, por compartir con nosotros un día más. Ahora pues le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro compañero Juan José Suárez Durán. Muy buenos días, Esperanza. Buenos días a todos. Aquí hoy día de miércoles, un día espléndido, un sol muy atractivo, un sol que, en fin, que nos invita a que va a ser un día muy agradable. En fin, un día más en esta mañana de Radio Esquina, la luz y la voz de Sanlúcar. Inmediatamente cuando llegue el próximo invitado, que ya está en camino, empezaremos el desarrollo de nuestra escaleta. Pero mientras tanto, independientemente que a lo mejor durante la mañana o al final de la mañana digamos algo, lo que puedo decir desde mi óptica, desde mi análisis, desde la persona que vive la actualidad sanluqueña y que no solo vive a través de los medios de comunicación, sino directamente con las personas, conviviendo y hablando con muchos sectores de la población a nivel individual y colectivo. Y desde este medio de comunicación, la conclusión que puedo llegar hoy es que realmente ¿qué está pasando con esta ciudad, verdad? Yo creo que nadie nos quiere, sinceramente, como ciudad. Tenemos muy mala suerte porque la ciudad, que viene de antaño con muchos temas pendientes, en fin, últimamente está muy tocada en todos los sectores, ¿no? Y luego más tarde diremos algo sobre este aspecto, ¿eh? Después diremos algo la sensación que tengo yo, el trato que está recibiendo esta ciudad con el trato de todos. Algo estamos haciendo mal, principalmente nuestros dirigentes, y tenemos una sensación de abandono en todos los sectores, en el servicio, en el impulso, en el desarrollo. Y últimamente, no sé, nadie quiere, incluso a nivel provincial, parece que Sanlúcar de Barrameda, aunque geográficamente esté en la provincia de Cádiz, en fin, no sé, la sensación que tengo, después hablaremos un poquito de esto. Bueno, pues ya está aquí nuestro invitado y para nosotros es un placer estar aquí y conocerlo personalmente, aunque lo conozco obviamente le sigo y lo veo, en fin. Pero es un placer que aquí una persona como Manuel Jesús Álvarez pues venga a Radio Esquina. Muy buenos días, Manolo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Encantado por traerme aquí. Que venga a la radio, amigo. Encantado de estar aquí. Bueno, Manolo, entre otras cosas, es doctor en Historia y Arqueología y es miembro de la Academia de Andaluza de la Historia, entre otras cosas. Luego hablaremos un poquito de su vida. La idea es que lo conozcamos un poquito hoy y el día de mañana, bueno, cuando él crea conveniente o tenga tiempo, porque es una persona muy ocupada, colabore y nos dé aspectos de la arqueología, la historia, en fin, todo aquello que nos interese para conocerlo mejor. Manolo, es imposible saber de historia si no sabemos o no contamos con la arqueología. Hombre, la arqueología es una herramienta, una disciplina que sirve para profundizar en el conocimiento de la historia, ¿no? Hay lo que antes se llamaban ciencias auxiliares, la epigrafía, la paleografía, la arqueología, la diplomática, en el sentido del estudio de los documentos antiguos, todo ello y otras son disciplinas hermanas de la historia, en el sentido de que son, como digo, ramas del conocimiento de la investigación y del saber que sirven para abundar en el conocimiento de la historia. En general, la arqueología se ha asociado tradicionalmente con el conocimiento de determinadas épocas de la historia, llámese la prehistoria, llámese el mundo antiguo, Egipto, Grecia, Roma, el mundo mesopotámico y otros, ¿no? Pero
Hoy por hoy la arqueología es una disciplina que va mucho más allá del sentido tradicional y convencional de esta asociación con determinados periodos históricos, ¿no? Y hablamos de arqueología industrial, por ejemplo, ¿no? Y hacemos arqueología con elementos del siglo XIX e incluso del siglo XX, ¿no? Es, digamos que, una herramienta imprescindible para un mejor conocimiento de la historia. En tu trayectoria de investigación, distintos parámetros de la historia de la arqueología, estuviste en la universidad bajo el paraguas de un grupo de investigación, ¿cierto? ¿Estás todavía? Con 2 grupos de investigación. 2 paralelamente, ¿no? Porque el plan andaluz de investigación no te permite estar en más de un grupo de investigación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero no te limita el estar en grupo de investigación de fuera de la comunidad. Entonces yo formo parte del grupo de investigación de la Universidad de Cádiz y de otro grupo de investigación de historia de la arqueología, precisamente de la Universidad Autónoma de Madrid, que dirige el profesor Juan Blanca. Pero viendo todos los distintos trabajos de tu línea de trabajo, amigo, tu línea de investigaciones, ¿cuántas son? Es decir, ¿por dónde te mueves? A mí... Porque normalmente personas dedicadas a la investigación tienen una línea, 2 líneas, pero es que tú tienes una variedad, no solamente de libros, sino de investigación, que bueno, que quería preguntarte por dónde te mueves tú todos los días. Pues fíjate, a mí eso ahora lo consideran virtud, quienes hace tiempo lo consideraban un defecto, ¿no? A mí había quien decía de mí que yo era muy disperso, que tocaba muchos palos, y luego he tenido que ver cómo, para bien, cómo algunas de esas mismas personas que en público o en privado han hecho ese comentario en tono reprobatorio, en tono como negativo, pues hoy dicen que no, que es que soy un hombre del Renacimiento. No, esto no me parece un hombre del Renacimiento. Ni lo uno ni lo otro. Ni era disperso antes, ni ahora soy Leonardo da Vinci, porque no es el caso. Pero sí que es verdad que yo tengo ese... Puede parecer una pedantería y válgame Dios que no lo es. Es que mi problema es que soy muy curioso. A mí lo que me interesa mucho. A mí hay cosas que no me interesan en absoluto, como a cualquiera. Pero a mí en el ámbito de la historia me interesan muchas cosas y me interesan mucho. Entonces no puedo evitar entusiasmarme por una cosa o por otra. Dicen, y mi padre lo decía mucho, que el que mucho abarca poco aprieta. Y eso es algo que verdaderamente me estoy empezando a dar cuenta ahora, porque algunas veces lo pienso, y bueno, si yo me hubiera centrado en un solo ámbito, la historia económica, por ejemplo, o la historia de Roma, por ejemplo, dentro de la historia de Roma, la navegación fluvial, la navegación interior, o dentro de la historia de la navegación fluvial, o la historia de la arqueología, o el patrimonio cultural, preferentemente el histórico, arqueológico, monumental, o la historia de la vuelta al mundo, o la historia contemporánea. A lo mejor en uno de esos campos habría producido más, seguramente, porque habría centrado más el esfuerzo en 2 o 3 cosas en lugar de en más, pero es que bueno, no lo puedo evitar, como decía... Pero la diversidad de aportación que tú das no sería distinta, ¿no? Claro, sí. Dedicado a... Todo tiene esos matices que tú acabas de señalar, ¿no? Todo tiene un pro y un contra, ¿no? Lo que pasa es que en mi caso, ya te digo, es que hay muchísimas cosas que me interesan y que me interesan mucho, y el problema es que no da uno abasto con todo lo que le gustaría tocar, ¿no? De la arqueología, ¿qué te ha gustado más? Yo detecto que ha hecho un énfasis de esfuerzo el estudiar el norte de África con el sur de España. ¿Por qué ese interés particular en este aspecto de la arqueología? A ver, yo soy soy vocal de la Junta de Gobierno del ilustrísimo Colegio de Doctores, Licenciados, Doctor y Licenciado en Filosofía, Letras y Ciencias de Sevilla, al que malamente se suele llamar Colegio de Arqueólogos, cuando no es solo de arqueólogos, porque hay otras ramas del conocimiento como la pedagogía, la historia del arte o la pericia caligráfica, que también forman parte de ese colegio y están representados en su Junta de Gobierno. Yo soy vocal de la Junta de Gobierno. Pero dentro de la arqueología, quiero decir esto porque yo tengo, digamos, un papel más activo. Un colegio profesional es una entidad de derecho público que tiene responsabilidades, a la que la administración pide asesoramiento cuando llega el caso. Por ejemplo, ahora en la nueva ley de patrimonio cultural de Andalucía, la Junta de Andalucía ha pedido a los colegios profesionales de este gremio que nos pronunciemos y que hagamos aportaciones. Dicho todo esto, yo me he dedicado y me dedico más a la arqueología de gabinete que a la arqueología de campo, siendo, que sí que es verdad que he hecho y hago arqueología de campo,
excavación y sobre todo también prospección, pero mi campo de investigación lo que más me interesa es la historia de la arqueología. ¿Qué tiene eso que ver con lo que tú me preguntas? Porque yo llego a ese campo, a ese ámbito geográfico del estrecho de Gibraltar, de Andalucía y del norte de Marruecos, la región de Tánger-Tetuán y nuestra zona de Andalucía, a través de la historia de la arqueología y fundamentalmente a través de mi curiosidad por un personaje que es Pelayo Quintero Atauri, inevitable que salga, ¿no? Que es uno de los padres de la arqueología en España y en Marruecos, que es decir, en Europa y en África, porque estamos hablando de un hombre que se forma como arqueólogo a finales del siglo XIX y que muere en 1946 siendo responsable de la arqueología del norte de Marruecos en el antiguo protectorado español. Y fue la curiosidad por este personaje al que le habían impuesto eso que ahora se llama cultura de la cancelación, que los romanos llamaban damnatio memoriae, la condena de la memoria. Pues fue mi curiosidad por este personaje el que me lleva a abundar en el estudio, en el conocimiento de la historia de la disciplina arqueológica, de cómo se ha estudiado arqueología, qué se ha hecho, qué se ha excavado, qué se ha buscado, qué se ha documentado en este ámbito del sur de España y del norte de África, ¿no? Y luego, pues, la verdad es que el primer proyecto en el que yo participo con guión en el norte de Marruecos es un proyecto de cooperación cultural al desarrollo, un proyecto de patrimonio, no un proyecto de arqueología. Fue el mapa de los equipamientos culturales de las provincias de Cádiz y Tetuán, un proyecto 2004-2005, auspiciado por la Diputación Provincial de Cádiz, la Junta de Andalucía, la Wilaya de Tánger-Tetuán, es decir, el gobierno de la provincia de Tánger-Tetuán, y los gobiernos de España y del Reino de Marruecos y la Unión Europea, ¿no? Pero el trabajo de campo se coordinaba desde la Diputación Provincial de Cádiz y lo coordinaba, y lo quiero mencionar, mi amigo, colega y maestro Luis Ben, que ha sido durante años técnico de cultura de la Diputación Provincial de Cádiz y ha tenido un especial papel en el tema de la cooperación cultural entre España y Marruecos. Brevemente, ¿qué supone ser nombrado miembro de la Academia Andaluza de Historia? Pues cuando me lo preguntan siempre digo que una responsabilidad, hombre, una alegría, porque ahí te cooptan, ahí es decir, es la propia institución la que toca a tu puerta, no eres tú el que va y dice, oye, yo quiero entrar aquí, ¿cómo se hace? Que no tendría nada de malo, pero no es así como funciona, ¿eh? No es una cosa que tú pides entrar y entonces miran o no, tienen que hacerte digamos una consideración previa, conocerte previamente, y es la academia la que dice, bueno, pues parece que esta persona puede aportar algo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando a ti te llaman a un sitio para entrar, para ser uno igual, para ser uno de ellos, un sitio donde hay pues investigadores de altísimo nivel, ¿no? Gente que pone sus nombres en Google y te sale toda su obra, gente que ha comisariado exposiciones de arte, gente que dirige museos, catedráticos de universidad, académicos de otras academias, no solamente de la Andaluza de la Historia, gente que son correspondientes de la Real Academia de la Historia o de la Real Academia de la Heráldica, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no lo digo por ampulosidad, lo digo porque todos esos perejiles, por así decirlo, lo que pone son como las medallas de los deportistas, ¿no? Dicen, ¿este tío qué de medallas tiene? Y usted que esta señora o esta chica ha ganado todas esas competiciones de salto con pértiga, o este caballero ha ganado todas esas competiciones de lanzamiento de jabalina, por decirlo de disciplina, y eso es una prueba y una manifestación de todo el trabajo previo. Pues ahí, en ese sitio, que está lleno de gente con méritos, es donde te llaman. Entonces tú ahí miras y dices, yo merezco estar aquí. Y no lo digo como una falsa modestia ni por ponerme bien puesto, sino que cuando a mí uno de quienes fueron mis dos padrinos académicos, ¿no? El profesor Juan Cartaya Baños, el profesor doctor Juan Cartaya Baños y también profesor doctor José Calvo Pollato, fueron mis dos, el escritor Pepe Calvo, ¿no? Fueron mis dos padrinos académicos. Juan Cartaya fue el que me dijo, mira que la academia considera esto. Me quedé y dije, pero ¿en serio? Y por eso digo que es una gran responsabilidad, porque en el fondo lo que yo diga o lo que yo haga lo sigue diciendo o haciendo Manuel Parodi Álvarez. Pero claro, por cierto, el desdoro, si lo hay, perdona, vamos a ver, ya no es solo para mí, es también para las entidades de alguna forma. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde naciste? Yo nací nací en lo que hoy es el Hospital Puerta del Mar,
entonces residencia Zamacola, en Cádiz, porque las cesáreas domésticas no estaban de moda. Totalmente. Entonces, como mi madre, a mi hermano y a mí nos tuvo de cesárea, pues yo nací en Cádiz, pero yo soy de Puerto Real y toda mi familia es de Puerto Real. Lo que pasa es que llevo en Sanlúcar desde el año 96, con lo cual creo que estoy convalidado. Y te hemos aceptado, como decía que. Creo que sí. Y aquí viene ese apego a Sanlúcar. Pues mira, yo llego a Sanlúcar vía Missouri. Así, yo termino la carrera y entonces, claro, mi padre era un trabajador de astilleros de Puerto Real, como tantísimos trabajadores en Puerto Real, en la bahía de Cádiz. Mi padre era un trabajador de astilleros y vivíamos y vive mi madre todavía en una barriada construida por astilleros, una barriada obrera, clase trabajadora, clase obrera 100%. Quiero decir con esto que tanto mi hermano como yo hicimos la carrera con becas, gracias a las becas del programa de becas de los 80 de Felipe González. Si hubiera sido Gumersinda, diría que lo hizo Gumersinda, pero lo hizo Felipe González y el Partido Socialista Obrero Español, punto. Ya está. El de entonces, y lo voy a dejar ahí. La cuestión es que, claro, mi hermano hizo pedagogía, ciencia de la educación, y yo hice historia, pero a base de becas. Cuando acaba la carrera, pues tengo que buscarme la vida y buscarme o trabajo o becas para seguir trabajando y comiendo. O estudiando, porque yo quería hacer el doctorado. En mi casa no había para pagarme el doctorado, lo tenía clarísimo de que empecé la carrera. Yo le llevo 6 años a mi hermano, suerte que tuvimos los dos en el sentido de, bueno, además, mis padres me dijeron, tú haces la carrera, te ayudamos, las becas, total, pero ahí, cuando termines, claro, entra tu hermano en la universidad, que tiene el mismo derecho que tú. A partir de ahí, pues... Entonces yo me busqué todas las becas del mundo. Claro, yo quería irme a Roma, porque encima yo es que lo que hice es historia antigua, yo soy romanista de base de formación, pero ¿qué beca me dieron? Pues una para irme a Estados Unidos. Y que cogí yo la maleta y me fui a Missouri, Kansas City, Missouri, Estados Unidos. ¿Y qué tiene eso que ver con San Lucas? Pues tiene que ver porque allí conocí hicimos un grupo de amigos, de estudiantes españoles, uno de ellos, mi amigo Javier Ruiz Pérez, mi amigo Largo, 1,98 m, pivo del Caja Sur de Córdoba, normal que con 1,98 m, pues hay que ser largo, claro, eso es normal. Y entonces, pues, seguimos manteniendo la amistad todavía hoy, después de tantos años. Yo estoy hablando, fíjate, del año 90. El curso académico que yo estuve en Missouri fue el 94-95. Y con todo este prólogo tan largo, lo que te digo es que cuando ya volvimos de Estados Unidos, y yo empiezo aquí por lo típico, que das clases particulares, que tienes una beca de esto, que tienes un contratillo del otro, me llama un día por teléfono mi amigo Javier: Manuel, ¿tú quieres trabajar? Digo, hombre, Largo, claro, no voy a querer trabajar. Pues vente para San Lucas. Y es que estaba trabajando aquí en San Lucas. Estaba trabajando y para cubrir... ¿Estaba trabajando en qué? En la fábrica de hielo, en el centro de visitantes de Bajo de Guía. Que entonces era el momento del primer gobierno Aznar y lo que habían hecho era privatizar, habían hecho concesiones administrativas para privatizar los centros de visitantes, no sé si todos, de los parques nacionales. Porque entonces Doñana dependía del Estado. ¿Qué pasa? Pues que la gestión del personal lo llevaba una empresa, mi amigo Largo estaba trabajando en esa empresa y la empresa les había, bueno, pues dicho todo esto más o menos así a los trabajadores que buscaran a alguien para que les cubriera las vacaciones del verano. Tenían, pues, no sé si eran 2 o 3 semanas de vacaciones de verano, no era el mes completo, pero eran 3 personas al cogerse las vacaciones del verano. Claro, ¿qué perfil hacía falta? Pues hacía falta alguien, la fábrica de hielo sabéis que tiene una exposición histórica y otra de medio ambiente, pues hacía falta alguien que algo supiera de historia y de medio ambiente y que hablara inglés impepinablemente. Yo venía de Missouri, pues estupendo, hablo inglés y doy conferencias en inglés. Daba el perfil. Y eso, claro, mi amigo Largo se vio salvado, también él, porque tenía que buscar a alguien y me tenía a mí en cartera, que yo de Puerto Real, San Lucas, y así fue como yo empecé a trabajar en San Lucas en el verano del 96. Lo que pasa es que yo llegué a San Lucas, siempre lo digo, yo llegué a San Lucas para mes y medio y llevo aquí pues 28 años, porque ya me enamoré de la ciudad, me enamoré del sitio y aquí me he quedado. Hubo entre el 96, luego también circunstancialmente, pues cuando probé las oposiciones en secundaria de historia sin plaza, quedé como interino y mi primer destino, ¿cuál fue? El Doñana. El IES Doñana en San Lucas de Barrameda. Claro. Coincidencia, ¿no? Como que la vida te va diciendo, ¿no? Es que aquí, ¿no? Y cuando termino en el Doñana, porque era una sustitución de un par de meses, pues me habían guardado el sitio en la fábrica de hielo porque en el ínterin una persona que trabajaba allí había dejado de trabajar allí y como yo ya estaba, digamos, que contrastado,
todo me trajo aquí. Y luego hubo idas y venidas entre el 96 y el 2002, en el sentido de que en ese periodo de tiempo, pues a lo mejor vivía aquí pero no trabajaba aquí pero no vivía aquí, pero luego ya a partir de 2002 ya he establecido aquí permanentemente, 22 añitos. Ahora, el día 25, creo que se cumple 11 años en colaboración con una página digital, Sanlúcar Digital. Sanlúcar Digital. ¿Eso cómo surgió? Porque ha cumplido Pues 500 apuntes de historia. 500 apuntes de historia. Pues eso surgió y Pepe Fernández, a quien quiero saludar desde aquí y agradecer esta confianza de 11 años trabajando juntos. También hay que decir que con Sanlúcar Información, a quien también quiero mencionar aquí. También con la asociación de Luis de Águila, ¿no? También, ¿no? Y también como medio de comunicación, me vas a disculpar, a Radio Atlético Sanluqueño, con quien también, y Raúl Herrera, con quien llevo también años colaborando. Pues con Pepe Fernández, y él seguramente lo recuerda, fue por un error mío. Porque yo ya colaboraba con el Sanlúcar Información, yo empecé a colaborar con el Sanlúcar Información, todas estas colaboraciones son altruistas y gratuitas, pero, lo digo una vez para no decirlo más veces, pero yo colaboraba con el Sanlúcar Información, mi primera época en el Sanlúcar Información fue 2003-2004, luego se interrumpió y luego retomé la colaboración en 2011. Y un día, en vez de mandarle el correo a Sanlúcar Información, se lo mandé a Sanlúcar Digital. Yo tenía la dirección de Pepe, porque yo fui delegado municipal de comunicación en 2007-2011. Y claro, tenía la dirección de Pepe, nos conocíamos y siempre hemos tenido una relación cordial y fluida, que hoy es de amistad. Y en vez de mandar correo a Sanlúcar Información, se lo mandé a Sanlúcar Digital. Y Pepe, que es un tío que tiene un sentido de humor finísimo, me dice: oye, Manolo, recibo este correo, que a lo mejor es un error, pero a mí no me importaría que no fuera un error, o algo así me dijo. Y yo, Pepe, pues cuando quiera. Y a partir de ahí, pues ya con continuidad empecé a, claro, me obliga a escribir, me lleva a escribir doble. Hay veces que es verdad que uno recicla los textos. ¿Por qué? Porque lo escribes de una manera en un momento determinado, luego vuelves a pensar el argumento que has desarrollado, vuelves a pensar o evolucionas, ¿no? Porque quien es un error. Eso en historia pasa mucho, ¿no? Yo he escrito esto en el 2004 y eso ya es inamovible. Pues no, porque la investigación avanza. Claro. Si fuera inamovible sería un error y un fallo de la investigación, ¿no? Y un error y un fallo incluso tuyo, ¿no? Entonces, pues hay veces que muchas veces reconsidero cosas que escribo en un sitio, luego escribo en otra con otro enfoque, con otra perspectiva, con datos nuevos, pero sí, son 11 años de colaboración con el Sanlúcar Digital y 500. Los 11 años se cumplieron el 25 de enero, creo recordar ahora mismo, y si no, me disculpa el lapso, pero los 500 números es una realidad. Se cumplen este fin de semana. Hablaste antes de la economía. También tú has hecho mucho en tu estudio la incidencia de la economía y la historia y muchos aspectos. La historia la podemos conocer a través de la economía y otros aspectos sociales, económicos, para conocer mejor la historia. Trayectoriamente, por lo menos a mí, cuando me enseñaron historia, me lo enfocaron desde el punto de vista de los personajes, claro, ¿vale? Pero no otros aspectos. Es una parte esencial. Todo es economía. Todo es economía. No hay hecho humano que no sea un hecho económico. Esto no es Carlos Marx, esto es Aristóteles. ¿Y conociendo esa economía es más fiable la historia que nos cuenta o menos fiable? Claro, porque vamos a ver, como tú bien has señalado, lo que tienden a distraernos, a hacer que nos fijemos, sueltan bengalas y tienden a hacer que nos fijemos en lo que no es. La historia tradicionalmente se ha contado como una secuencia de héroes, de grandes personajes. Evidentemente estoy simplificando mucho el discurso, sí, claro, estoy dando al extremo, ¿vale? Pero siempre se ha aplicado y se ha puesto en pie desde un punto de vista áulico, cortesano, de grandes personajes, por supuesto en su absoluta mayoría masculinos, ¿vale? Y parece que la historia se limita a saber y a tener datos del reinado de Luis XIV o del reinado de Ptolomeo XV o del reinado de Cleopatra o de lo que hizo Julio César. Y la historia es el estudio de las sociedades humanas en el espacio y en el tiempo. Punto, pelota. Eso puedo decir con toda vanidad que es una fórmula mía, construida a partir de muchas lecturas del magisterio de mi maestro, el profesor Genaro Chis García, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, grandísimo historiador de la economía. Pero la historia es eso, el estudio y análisis de las sociedades humanas en el espacio y en el tiempo. La historia natural es otra cosa, lo que llamamos historia es eso. Y, dicho eso, hay que decir que todo hecho humano es un hecho económico.
vuelvo a insistir, yo no estoy hablando de capitalismo ni de dinero, estoy hablando de economía. No hay nada en la actividad humana que no sea un hecho económico. Y hablar de hecho económico no es hablar de ganar dinero, que es el problema, es el error. Pensar en una parte de la economía, que es lo que Aristóteles define como crematística, el arte de la técnica, arte en el sentido griego, la técnica, el método de generar riqueza por sí misma. La oikonomía y la crematística. La oikonomía y la crematística. Pero todo esto, el que lo teoriza, el primer verdadero historiador de la economía es Aristóteles. Después de Aristóteles, los que han venido, incluido Carlos Marx, lo que han hecho es revisar la teoría económica aristotélica y adaptarla o enfocarla desde la perspectiva de su momento, de su siglo. Siendo que Aristóteles no la enfoca desde la perspectiva de su siglo, que es el siglo IV a.C. Él te habla en términos absolutos de que uno, todo hecho humano es un hecho económico, eso está en la política de Aristóteles. Dos, la economía se divide en dos grandes sectores. Uno, la oikonomía, es decir, la gestión de lo inmediato, de lo doméstico. Oikos significa casa, nomos significa gestión, administración. La oikonomía es la gestión de lo doméstico, de lo inmediato, y la crematística es el arte de generar riqueza por sí misma. El capitalismo tal como lo conocemos. Y eso te lo está diciendo un tío del centro de Grecia hace 2500 años mal contado. Podría haber sido una tía, pero era un tío. Que no es poco. Que no es poco. Claro, a partir de ahí ya, evidentemente, no se puede disociar el hecho económico del hecho histórico, porque todo hecho histórico, en tanto cuanto es una acción humana, es economía. Y si nos paramos a pensarlo desde lo pequeño, se entiende perfectamente. La batalla de Waterloo, la batalla de Waterloo, un gran hecho militar, las estrategias, sí. Pero eso lo sustenta. Y los uniformes que llevaban puestos todos los que combatieron murieron allí, los botones, la pólvora, las balas, el destrozo de vidas humanas, los sombreros, las consecuencias, la movilización, todo, todo. Y no me refiero a que todo cuesta dinero, que ese es el análisis rápido, fácil que algunos declaran, que todo cuesta dinero, pero no, todo no cuesta dinero, ¿no? Pero es que no estoy hablando de lo que cuesta y lo que no cuesta dinero, estoy hablando de la raíz intrínseca de las cosas. Perdona que te porque es que necesito mucho me voy a quedar corto. Pero eres director de la orquesta, si no será el violín, por favor. Hablando de economía, hay algunos artículos, creo que aportaste en varios trabajos, que me llaman la atención por el nombre, ¿no? Por ejemplo, La razón sin razón, Cayo César en el obelisco y las lentejas. La razón de la sin razón, Cayo César, el obelisco y las lentejas. Eso es un título. Y Tiberio, perdón, el mirador de la isla de las cabras. Eso no... Esos son dos artículos que se publican en dos libros que coordina, ya mencionado el profesor Genaro Chic García, que es una línea de trabajo que él crea y que él mantiene en su blog, Economía de mercado versus economía de prestigio, porque son también esos dos niveles que tiene la economía. Está la economía doméstica y la economía crematística, la economía de pequeña escala y la economía capitalista, la economía de generación de la riqueza, y luego la economía de mercado y la economía de prestigio. Y ahora vamos a esos títulos. Nosotros nos movemos en ese ámbito. Nosotros nos movemos continuamente en ese doble ámbito. Pero, sin embargo, solo creemos estar moviéndonos en el ámbito de la economía de mercado. Es decir, esto cuesta tanto, yo lo pago y ya está. Esto cuesta tanto otro, la inflación. No, pero hay un ámbito que es el de la economía de prestigio, que no entiende de valores dinerarios y que se viene a entender de una manera simplista, reduccionista, como las cadenas de favores. Pero no es eso. O sea, nosotros hacemos todos los días muchísimas cosas por las que no recibimos ninguna remuneración. Pero algunas de esas cosas, algunos de esos favores, tú los puedes hacer con o sin intención de recibir a cambio otro favor. Tú eres una persona desprendida y haces un favor tal, bien, pero hay una determinada proporción de escala en la cual esos favores no son tales, sino que son movimientos económicos. Es decir, ¿qué te digo yo? Un caso que vi hace poco, el difunto presidente Hugo Chávez, llamara a Julio Iglesias, le pusiera un avión para que fuera a Caracas, porque estaba allí el secretario general del Partido Comunista Chino, presidente de China, por ejemplo, y no se lo paga. Pero es que a Julio Iglesias no se le ocurre pedirle que se lo paguen. Claro.
Eso que es un favor porque son colegas, sí, es un favor porque son colegas, pero esos son ámbitos de influencia, relaciones que no se tarifan, que no se cuantifican. Y ahí hay un hecho económico, y no me refiero al fuel del avión. Que tiene incidencia. Claro, evidentemente. O sea, Hugo Chávez tiene el teléfono de Julio Iglesias, se conoce, mira, Julio, que soy el presidente, soy Hugo Chávez, que es que tengo aquí el presidente de China, que le gusta mucho cómo canta, que te pongo un avión para que estés aquí dentro de... Estamos cenando, vente aquí dentro de 2 horas. Y eso es economía de prestigio. Porque a Julio Iglesias no se le va a ocurrir pedirle al presidente de Venezuela. Era el presidente de Venezuela como podía haber sido el presidente de Alemania o la presidenta Meloni de Italia. No se le va a ocurrir en la vida pedirle que le firme un cheque. ¿Por qué? Pues porque eso entra en otro ámbito. Y estoy llevando las cosas a un extremo, ¿no? Entonces, esos 2 títulos precisamente forman parte de 2 libros, conformados los libros con distintos artículos de distintos investigadores, distintos autores, distintos historiadores de la economía, y yo le puse esos títulos llamativos, porque a mí a veces me gusta poner títulos un poco llamativos. El de 2 libros que se dedicaban precisamente a estudiar la economía desde el ámbito del prestigio y no del intercambio económico tarifable, cuantificativo, en metálico. Gayo César, el obelisco y las lentejas, Gayo César, el obelisco y las lentejas. Ahí de lo que me detengo es a estudiar cómo el obelisco de la plaza de San Pedro de Roma es transportado por Calígula. Calígula se llamaba Gayo César, Calígula es un sobrenombre, un mote, el botita. Caliga es la bota romana, Calígula es la bota pequeña. El niño Calígula lo hicieron de pequeño, como estaba en el campamento legionario con su padre, que era miembro de la familia imperial y general importantísimo. Los legionarios lo vistieron de legionario y le pusieron el sobrenombre de botitas, ¿no? Pues Calígula hace llevar el obelisco rojo de Alejandría a Roma, lo instala en la colina vaticana, luego el Papa Pío V, en la década de los 80 del siglo XVI, lo mueve, hace que lo mueva unos metros, ¿no? Y aquello es una ceremonia fastuosa porque han conseguido moverlo sin que se caiga. Fíjate que se lo llevaron desde donde estaba en Alejandría, lo cargaron en un barco con grúa, un barco que hicieron expresamente, navegó hasta Roma, tal. Todo eso lo cuenta en muy breves líneas Plinio, el historiador y naturalista romano Gayo Plinio, en la Historia Natural, y te da un dato a partir del cual yo construyo un artículo en el que me detengo a hablar de la presunta locura de Calígula, que, en fin, Calígula como estaba loco se llevó un obelisco a Roma, Augusto, que estaba perfectamente cuerdo, se llevó 2, porque los que criticaron a Calígula adujeron, entre otras cosas, prueba de su locura. Fíjate si está loco que se ha traído un obelisco de Alejandría, bueno, y Augusto, que se llevó 2, no sé, no estaba loco. Bueno, los discursos del poder, ¿no? Pues Plinio te da el dato de que el barco, tenemos las dimensiones del barco, tenemos la capacidad de carga del barco, y te da el dato de que el barco se lastró, el lastre que se empleó para llevar el obelisco no era arena ni piedra, eran lentejas. Una curiosidad. Pero claro, yo me paré a ver cuánto tiempo, qué pasó con esas lentejas y cuánto tiempo. Esas lentejas se las dieron a comer a la plebe de Roma. Calígula lo que hizo fue organizar una comida de lentejas, pero le dio de comer a la plebe de Roma durante 3 días gratuitamente. O sea, dio una convía. O sea, como me he traído esto, pues hago una convía, hago una fiesta y os doy de comer a todos. Y el otro, Tiberio, el Mirador y la Isla de las Cabras, ahí lo que me detengo a considerar es el exilio autoimpuesto del emperador Tiberio cuando se retira a la isla de Capri, Caprae en latín, frente al Golfo de Nápoles, Caprae, Cabras, la Isla de las Cabras, que se ha estudiado de muchas maneras, ¿no? Que si el retiro, porque seguía siendo emperador, pero se había ido de Roma, que había abandonado el poder. Ni flores. Tiberio se quita de Roma, de la ciudad de Roma, por muchas razones, se aparta, está asqueado, está cansado, pero no solamente no deja el control, sino que se va a un sitio, la isla de Cabra, de Capri, desde el que controla y comprueba y ve antes que nadie la llegada de la flota frumentaria alejandrina, es decir, la flota que llegaba de Egipto cargada del trigo que se le daba de comer a la plebe de Roma. Los ciudadanos romanos que vivían en Roma tenían derecho a que el Estado los mantuviera diariamente, y eso se mantuvo durante todo el imperio. De una manera algunas veces mejor, otras veces peor, pero tenían derecho a recibir comida. Hay periodos en los que reciben incluso aceite, y vino y carne, en otros solo harina, en otros solo pan, pero bueno, recibir algo de comida por parte del Estado. Los ciudadanos de Roma que vivían en la ciudad de Roma, no lo de todo el imperio. Entonces, la principal fuente de abastecimiento, una de las principales fuentes de abastecimiento de grano, de trigo y de lenteja va a ser
Egipto. Egipto, que no forma parte del sistema provincial del imperio, sino que es una posesión particular del emperador. El emperador de Roma a la vez es faraón de Egipto. Y eso va a ser así durante todo el Alto Imperio, desde la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Actio el año 31 a.C. Yo sabía que no me daba tiempo, pero bueno. Que no estaba loco, se emplazó en la isla de Capri para controlar la llegada de las flotas de Egipto. Bueno, Perdón. Necesito una hora. Brevemente, bueno, me va a quedar pregunta pendiente, pero brevemente. Entre colaboración y libros me he contado yo más de 28 libros. Más o menos. 43. 43, fíjate, me quedo corto. Pero me llama la atención que dentro del contexto histórico, económico, arqueológico, también tiene libros de poemas. Sí, Amigo. eso no los cuento los 43. Sí. ¿Eh? Tengo un libro de relatos cortos escritos con otros 2 colegas y barajados, por eso lo llamamos cortitos rebujados, porque no se sabe qué relatos son de uno y de otro, y tengo 3 poemarios publicados. Bueno, faceta que se conoce poco de ti, ¿o Bueno, no? tampoco se sabe. Hombre, está en el contexto... No, bueno, está publicado, ¿no? Sí, Pero, pero- tampoco se sabe que yo durante 8 años Bueno, a partir de ahora se va a saber. en un cuarteto ilegal callejero en Puerto Real, en Carnaval, y yo era uno de los letristas Bueno, y autores de la música. pues ya del está. cuarteto. Radio Que Esquina. el que me ve dice, no le pega, bueno, cada uno, el perfil, como digo yo. Independientemente que haya nacido en Puerto Real, detecto yo, y en la realidad, que tú volcas todo tu conocimiento, tu sabiduría, el compromiso en San Lucas de Barrameda, ¿cierto o no? Totalmente. Y llega incluso es más, llega, oye, a presentarte en una lista y sales de De corresponsabilidades, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Brevemente, no hace Mala. falta... Fue, a ver, mala porque recibí mucho maltrato, en lo personal y en lo humano, mal. Una persona, ¿para qué te voy a mentir? Y vamos a andar con tapujos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tú no... Eso todavía no me lo he explicado. Estoy hablando del gobierno de 2007-2011 con doña Irene García como alcaldesa, ¿no? En el momento en el que fui tratado muy mal. Pero, ¿cómo llego yo ahí? Pues llego por convicción, por voluntad de hacer cosas y tal, y porque no iba a salir. ¿Por qué? Pues porque el PSOE en ese momento, ni la mejor de las perspectivas, auspiciaba que fuera a sacar más de 7 concejales. Entonces, claro, cuando se pone en contacto conmigo y tal, digo, bueno, yo, la señora García me dijo el 8 o el 10, y yo le dije, no, yo el 10 mejor que el 8 y el 12 mejor que el 10. No, tienes que ir los 10 primero, y fui el 10. Y, hombre, decir que fui a la lista porque no iba a salir puede parecer un poco ambiguo. No, el caso es que yo no necesitaba ni quería ser concejal. Yo que confiaba en una persona, creía en unas ideas, que son las de la socialdemocracia, en las que sigo creyendo, y pensaba que se podía hacer algo. Pero no contaba con salir como concejal. Cuando salí elegido concejal, porque recordaremos, yo iba al 10 y en esa lista se sacaron 11 concejales, ¿no? Pues a partir de ahí el desastre, y en lo personal y en lo humano muy maltratado, y en fin, tampoco es una cosa que quiera entrar en detalle, pero la experiencia, hombre, fue positiva porque pude intentar hacer cosas por la ciudad, pero fui negativa porque no me dejaron hacer prácticamente nada, ¿no? Era una cosa verdaderamente asfixiante, ¿no? Y no tiene sentido mentir ni ocultarlo, como a lo mejor tampoco es imprescindible entrar en más detalles, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos puedo decir que tuve esa experiencia y que algunas cosas sí que pude hacer, algunas de ellas de forma un tanto rocambolesca, como por ejemplo lo que tiene que ver con la restauración de la casa de maternidad, hoy conservatorio, que fue por una iniciativa mía, que tuve que desarrollar un arabesco lateral, una cosa Paralelo. absolutamente helicoidal para que pudiera salir, pero que al final salió, y mira, tenemos ahí un conservatorio. No lo digo por colgarme medallas, lo digo porque hay nombres y apellidos de gente que lo sabe. En distintas intervenciones tú haces hincapié en muchos aspectos, pero principalmente la belleza y el patrimonio que tenemos. Tenemos un patrimonio, pero tú que ya eres sanluqueño y conoces la sociedad sanluqueña, la administración, ¿no da la sensación que el patrimonio no le interesa a nadie? Que aquí por dejadeo de funciones o por el tiempo de lo cuidado el patrimonio nuestro se está perdiendo. Aquí hay quien utiliza el patrimonio como arma arrojadiza, para empezar. Hay quien utiliza las piedras para tirárselo a la cabeza a otro. Y genera una tensión y una violencia que repercute en perjuicio del patrimonio. Y luego los gestores públicos, los gestores de la cosa pública, han demostrado sobradamente a lo largo de estos, vamos a decir, últimos 20 años, irnos más atrás sería posible, pero vamos a quedarnos con esos últimos 20 años, porque además estamos hablando de elecciones de 2003 en adelante,
y se verá que estoy hablando de formaciones políticas y de siglas, pues prácticamente de todas, ¿no? Pues llegando al momento presente, prácticamente de todas, pero han demostrado un escaso interés y una enorme arrogancia en relación con el patrimonio. Una enorme arrogancia y un escasísimo interés. Cuando digo arrogancia me refiero a ese llenarse la boca de discursos vacíos que luego no han llegado a nada. Y se dirá, bueno, ¿y tú qué has hecho? Yo he hecho todo lo que he podido y algo más, dentro de lo que me han dejado, que es muy poco. Y no es una justificación ni una excusa, es algo perfectamente contrastable, porque yo no he tenido nunca gestión, yo nunca he tenido responsabilidades de gestión en materia del patrimonio. Nunca. Aunque me haya preocupado, creo que se sabe y se reconoce, me haya preocupado algo por el patrimonio, incluso cuando he tenido alguna responsabilidad en la esfera pública, la poca que me han dejado tener. Pero claro, recordemos que la gestión del patrimonio en ámbito local depende de las áreas municipales de urbanismo, con acento en la O. Y hago la pausa dramática. Ya. Léase quiénes han sido los responsables y las responsables del área municipal de urbanismo de Sanlúcar de Barrameda en el último ventenio, hasta el día de hoy incluido, y tendrán ustedes los nombres y apellidos de las personas responsables del patrimonio sanluqueño en el último ventenio. No estoy diciendo otra cosa. Para ir terminando, ¿qué palabra te gusta más utilizar? Una palabra que te encante. Pues es una tontería, pero me encanta saludar. Hola. Hola. Es una cosa como ¿Qué de apertura. palabra no te gusta? Adiós. Adiós. Además, a mí cuando me despiden con adiós, y cuídate. Oye, lo odio. Es una manía. Cuídate. ¿Qué pasa? ¿Que estoy malo o qué? Es una tontería, pero cuando me cuídate, yo tengo un amigo que el pobre, es amigo profesional, pero es amigo, cuídate. Y yo, ¿y tú? Lagarto, no, que cuídate. Bueno. Me tengo que cuidar de qué, de quién, ¿no? ¿Qué ruido o sonido te gusta? ¿Te es agradable para tu oído o vista, como tú quieras? Pues mira, el canto de los pájaros, y puede también parecer, por supuesto el mar y tal, pero el canto de los pájaros. Yo tengo una terraza en la casa donde vivo, una terraza, y con la pandemia descubrí, caí en la cuenta, era qué tontería, de ponerle agua a los pájaros. Entonces yo por la mañana, cuando desayuno en casa, que es cuando estoy en casa, tengo una puerta-ventana típica, como la que tenemos aquí, ¿no? Y al otro lado, pues le echo un cuenquito de alpiste y el agua, y los pájaros ya se han acostumbrado, claro, y cuando ya ven movimiento y levantar persianas, empiezan los gorriones a piar, pi, 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 y a pedir que le pongan de comer. Y me gusta, es una tontería, pero me gusta. ¿Qué sonido o ruido no te gusta? ¿Te es desagradable? Los gritos. Cualquier expresión de violencia y de agresividad humana. Hombre, grito no es que te digan ¡mueh! Y te llamen, ¿no? Eso es un chillío, no un grito. Pero el grito es una expresión de fracaso. Cuando se grita es por un dolor, por un miedo o por un fracaso personal como es la agresividad, ¿no? Eso es... ¿Qué es aquello que por la mañana te desanima o te da el bajón? Por la mañana, por la tarde. Últimamente, tal como están las cosas, los informativos. Informativos. ¿Qué? Mira, fíjate, una tontería. Yo me he quedado sin tele. Porque como anunciaron lo de los canales en alta dimensión, en HD y tal y cual, y yo no he actualizado, ni me he cambiado la tele, ni me he comprado nada, llevo unos pocos de días sin tele. Y me estoy notando más relajado por las mañanas. Lo que sí me pongo es la radio. O sea, estoy desayunando y en el móvil me pongo la radio. Una, otra, la que sea. Y escucho, y se dirá, bueno, las noticias son las mismas. Sí, pero no es igual. La radio es otra cosa y no lo digo por estar en la radio. Con todo mi respeto para todas las teles, ¿no? Sí. Pero la radio es una mijita más humana. ¿Qué es lo que te motiva, lo que te sube, lo que te lleva a cabo, te da ánimo para seguir luchando en esta vida? El cariño y la confianza de quienes te quieren, ¿no? La gente que confía en ti, el percibir, ¿no? El afecto. Porque claro, el cariño tiene muchas dimensiones. No es solo el amor romántico, que también, por supuesto, evidentemente. Pero el cariño, el afecto, la cordialidad. Esto que estoy recibiendo aquí por parte vuestra, no es literal, no es bien queda, es que mostrar desde el momento que entra, me he sentado, sonrisas delante, ¿no? Eso es una alegría. Bueno, va a ser lo mismo tener dos personas sonriendo con la mirada y con los labios a tener dos caras de puerta mirando ahí malamente. No tiene nada que ver, no es lo mismo. ¿Qué profesión hubiera realizado que no fuese la que tú ejerces?
Pues mira, de oficios manuales, para lo que soy un absoluto negado y me admiran, la carpintería. Habría perdido varios dedos, seguro, y lo digo sin acritud, pero la carpintería, o sea, no la fontanería. Mi padre era electricista, mi abuelo era fontanero, pero a mí, si algo verás, una tontería, pero montar un mueble, lo que uno hace a nivel doméstico, a mí eso no me arredra ni me estresa. Yo no he arreglado en mi vida un enchufe, no lo he tocado en mi vida, ni una cañería, pero ahora montar muebles y tal, eso, oye, con eso me atrevo y descubrí, que me lo explicó mi madre, que un hermano de mi bisabuela materna era carpintero. Digo, bueno, pues lo mismo me viene de ahí el... Y si no, pues de verdad, yo entro en una papelería, por supuesto en una librería, pero entro en una papelería y soy más feliz que un niño chico. Yo podría trabajar perfectamente en una papelería y sería feliz. ¿Y qué profesión nunca hubiera ejercido o no quiere ejercer? Hombre, dejando de lado todas las que tengan un matiz negativo, evidentemente, y entrando en profesiones normales, vuelvo a decir la electricidad, porque habría durado poquísimo. Habría muerto rápidamente. Y por supuesto hay algunas que me merecen una admiración y un respeto enorme, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, con el cuidado en vida y post-mortem, ¿no? El cuidado de la persona post-mortem me merece una admiración y un respeto enorme, pero yo no me veo cualificado para ninguna de ellas. Independientemente de que sea creyente o no, tú imagínate cuando nos vayamos que hay un ser superior y te vea entrar, ¿qué crees tú que te va a decir? Hombre, Manuel, tú por aquí. ¿Te ha tocado? Te ha tocado. Hombre, si es de por aquí cerca el ser superior, ¿Y qué algo así dirás. ¿Y qué le dirías tú a ese ser superior? Picha, menos mal que te encuentro. O totete, menos mal que te encuentro. Disculpa la procacidad. Me alegraría tanto de que fuera verdad. Y ya... O sea, diría, hombre, y ya, era verdad. Y ya la última. El compromiso es... El compromiso. Es... Y ya tú di lo que tú quieras. 3 puntos suspensivos. Inevitable. El compromiso es inevitable. Para ser persona hay que estar comprometido. Y lo estamos todos y no lo sabemos. Muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto estamos comprometidos con nosotros mismos, con la gente a la que queremos, con las cosas en las que queremos. El compromiso es vital e inevitable, creo. Manuel Jesús Parodi Álvarez, encantado de Manolo que para los amigos, como bueno, mi padre. Encantado, y que esto no sea el principio, que sea el principio de una colaboración. El principio de una gran amistad, como decían en la película Casablanca al final. Ay, es verdad. Capitán Renault. Nos falta el y Rick. piano. Bueno, Porque es el inicio de una... Esperanza, una pequeña pausa y despedimos a Manolo y ya recibo el próximo invitado. Venga, muchas gracias. Hasta luego.